Saludos, buenas tardes, gracias a cada uno de ustedes por sintonizar el espacio Algo Más que Vivir. Roberto Díaz tiene el grato placer, el honor de compartir con todos ustedes esta nueva entrega de este espacio que llega cada sábado a través de BTV Canal 32 con interesantísimas orientaciones médicas, orientaciones de salud, con importantísimos invitados aquí en este espacio. Hoy estaremos conversando con el doctor Elier Luciano, que es cirujano urólogo. Ya al cierre del espacio estaré reflexionando sobre un tema que hace día he querido compartir con ustedes. La reflexión hoy la vamos a trasladar a la última parte del programa, pero estaremos en esta interesante entrevista conversando con el doctor Elier Luciano, quien es nuestro invitado en esta tarde. Vamos de inmediato a darle la bienvenida al doctor Luciano. Buenas tardes, bienvenido una vez más a Algo Más que Vivir. Gracias, Roberto, por invitarme a tu programa. Para mí siempre un placer compartir con ustedes. Elier, tenemos un tema que llama bastante la atención y creo que tiempo atrás no se escuchaba tan a menudo sobre este tipo de cáncer. Sabemos que existen diferentes tipos de cánceres, pero este en particular como que se habla poco o se hablaba poco de él, el cáncer de pene. Sí, definitivamente un cáncer con la importancia que tiene el cáncer de pene casi nunca se toca en los medios de comunicación, y yo creo que es importante orientar a los hombres sobre este tipo de patologías que afectan sin lugar a duda a uno de los órganos más importantes del hombre, que es el pene. Pero si habláramos, por ejemplo, de la definición del cáncer, creo que ya la gente lo sabe, pero no estaría de más decirle a la gente qué es el cáncer, pero específicamente esto del cáncer de pene. Roberto, hay un mecanismo natural en el cuerpo que es que se producen células y las células mueren. Cuando esto no pasa, se convierte en un cáncer. En el caso del cáncer de pene, se produce en la piel o en la mucosa, en la tela que recubre el pene. Eso se llama cáncer del pene. Muy bien. Si habláramos de prevalencia, ¿qué tan frecuente, qué tan común es este tipo de cáncer, Elier? A nivel mundial, el cáncer de pene es aproximadamente un 1% de cada 100.000 personas. Se puede considerar como bajo. Bajo en países desarrollados. Sin embargo, en países en vía de desarrollo como el nuestro, pues aumenta y puede llegar a afectar en algunos países de muy bajos recursos hasta un 10% de la población. Hasta un 10%. De cada 100.000. Por suerte, en nuestro país sigue siendo un tumor de muy baja incidencia, alrededor de un 1%, porque ya sabemos que los tratamientos y lo demás es muy dañino al hombre. Los factores determinantes para este tipo de cáncer, ¿cuáles serían, doctor Elier? Una mala higiene genital, la fimosis, que no es más que la incapacidad para retraer la piel del pene, también la enfermedad por el virus del papiloma humano, el tabaquismo también puede afectar, y también la promiscuidad. ¿Está relacionado con el VPH, el virus del papiloma humano? Está muy relacionado. Alrededor del 30 al 50% de los pacientes que tienen esta enfermedad padecen o padecieron en una ocasión este virus, sobre todo los tipos 16 y 18. La fimosis es un factor que puede aumentar el riesgo, pero ¿qué es la fimosis? La fimosis, como mencioné anteriormente, es la incapacidad para retraer la piel que cubre el pene. Ok. La gente, antes en el pueblo judío, la gente se circuncidaba por cuestiones de costumbre, ¿verdad? Religiosa. Por costumbres religiosas, exactamente. Correctamente. Pero hoy en día está relacionado con la buena salud masculina, si así se puede decir, doctor, su relación con el cáncer. Se puede evitar la incidencia del cáncer hasta 3 a 6 veces menos en pacientes que están circuncidados, porque la fimosis crea un ambiente primero de mala higiene, de fricción, o sea, de roce constante, que busca inflamación, y esto produce que se desarrolle el carcinoma de pene. ¿Todos los hombres necesitarán la circuncisión, doctor? Yo entiendo que sí, no solamente por el cáncer, sí. Mejor higiene para usted, para la pareja, menos riesgo de infecciones de transmisión sexual, o sea, por todas las partes
la circuncisión es beneficiosa para el hombre. Se habla de edades preferidas para una circuncisión. ¿Cuál sería la edad más adecuada para esto, doctor? Desde mi punto de vista, al nacer, desde que nace, Desde que nace debería circuncidarse. No, eso no le va a incomodar, no se va a lastimar frecuentemente ese muchacho, doctor, porque si es un adulto puede ser un poquito más cuidadoso. Todo lo contrario, el niño se puede hacer con menos riesgo, anestesia local, y además no tiene la percepción de qué está pasando. Ya en la vida adulta o en la preadolescencia es mucho más incómodo hacer este tipo de cirugía. Hay señales, hay signos y síntomas que deberían alertar a un hombre por o que está corriendo riesgo por el riesgo del desarrollo de un cáncer de pene. Claro que sí. Mal olor constante, una úlcera, o sea, una llaga en el pene que no sane por más de 2 semanas, inflamación frecuente, dolor, sangrado, son signos y síntomas que deben alertar al paciente sobre un mal olor, infección, a repetición, inflamación o una úlcera que no sane por más de 2 semanas, debe alertar inmediatamente sobre un posible proceso de cáncer. ¿Cómo ustedes manejan esto del diagnóstico para determinar o lo que le puede causar una sospecha al médico de que un hombre corre un riesgo de desarrollar este tipo de cáncer? Una vez que evaluamos el paciente y vemos una lesión sospechosa, se toma una biopsia, un pedazo del tejido de la lesión, y se manda a estudiar con un patólogo al laboratorio. ¿Duele, doctor, cuando el paciente ya está en esa etapa o afectado ya por el tumor? Generalmente son lesiones que no duelen, son indoloras. Y eso a veces retarda la visita del paciente al urólogo. ¿A qué edad es más frecuente este tipo de cáncer? Yo creo que también hay algo, doctor, que se nos ha ido quedando. ¿Este tipo de cáncer está relacionado con la promiscuidad? Definitivamente. Entre más pareja usted tenga, tiene más riesgo de contraer la enfermedad de transmisión sexual. Y ya yo lo mencioné como un factor de riesgo muy importante. Excelente, como usted bien. La edad es más frecuente para el desarrollo de este tipo de cáncer, doctor. A partir de 50 años, con un pico alrededor de los 60 años de edad, es cuando se puede diagnosticar más. Pero puede pasar en cualquier etapa de la vida. O sea que se cuenta que hay jóvenes que han desarrollado ese tipo de cáncer. Sí, doctor. lamentablemente, y en nuestro país, todo lo contrario, es más frecuente en pacientes jóvenes. O sea, en los jóvenes es más frecuente. Es más frecuente en el día a día. Por suerte no es un cáncer, como mencioné anteriormente, que tenga tanta frecuencia. No es tan frecuente. Gracias. ¿Qué tan letal es? Si se diagnostica a tiempo, es un cáncer totalmente curable en las primeras etapas. Pero ya cuando avanza es una enfermedad muy difícil de manejar, sobre todo porque requiere mutilación del pene. Pero si se detecta a tiempo, es más manejable, es curable. Es curable. Vámonos a la pausa, pero al regreso, si se detecta de manera oportuna, la funcionabilidad podría ser o volver a ser si se logra curar, doctor. No con lo que usted ha dicho de la extirpación completa ni nada. Hablar de eso da miedo. Pero al regreso usted nos comenta si, por ejemplo, se manejan no quirúrgicamente, si se detecta a una edad temprana, si el paciente pudiera continuar con el funcionamiento. Pausamos. Sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
La zona colonial es testigo de que todo lo que se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo. Pero en la vida de todo hombre hay momentos en los que la salud nos pone a prueba. Uno de ellos es el diagnóstico de la disfunción eréctil. Probó fármacos, probó terapias, probó opciones temporales y nada funcionó. Cuando esto ocurre, no se trata de insistir en lo mismo, se trata de subir al siguiente escalón, la solución definitiva. ¿Conoce usted la prótesis de pene o la llamada bombita? La disfunción eréctil no es el final del camino. No. Para nada. Es el inicio de una nueva etapa bajo la guía correcta. Mi compromiso no es solo realizar una cirugía, sino ofrecerle una evaluación integral, seria y personalizada para determinar si la solución definitiva para usted es una prótesis de pene. No se resigne a vivir a medias. Es momento de que su vida íntima tenga el mismo esplendor que nuestras calles históricas. Fuerte, duradera y llena de vida. Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV, Canal 32, conversando con el doctor Luciano, que es médico cirujano urólogo. El tema que estamos tratando es el cáncer de pene, no de próstata, sino el cáncer de pene. Doctor, al irnos a la pausa le preguntaba, ¿verdad?, los diversos tratamientos con los que se puede manejar este cáncer. Si no es a través de la cirugía, ¿el paciente podría mantener la funcionabilidad? Como tú mencionaste, depende la etapa en que el cáncer se diagnostique. Lo ideal siempre es que sea temprano. ¿Por qué? Si es temprano, con una simple recesión, con quitar la lesión, pues será suficiente para el tratamiento. O en muchos casos, con tecnología hoy en día, láser y demás, se puede quemar, fulgurar la lesión. A medida que avanza, si va hacia el cuerpo del pene, hacia la uretra, pues entonces la mutilación será más. Muchas veces, si ya avanzó y va hacia la uretra o otra parte del cuerpo, tendremos que extirparlo completamente el pene, que es lo más catastrófico de esta enfermedad. ¿Es mito o realidad que la descoloración o si la piel de su pene cambia de color debería llamarle la atención? Es realidad, inmediatamente hay un cambio de coloración, debe usted ser evaluado por el urólogo y el urólogo va a determinar si es una simple lesión o si necesita biopsia, que realmente eso es lo que nos dice si hay un cáncer o no. Al final la biopsia que decide. Es recomendable, en algunos casos dicen que el hombre también debe tocarse en la parte de los testículos para ver si tiene alguna masa, ¿verdad?, alguna situación. En el caso de su pene, ¿también debe observarlo constantemente por si hay algún cambio, doctor? ¿O deberían los hombres? La única manera de tú notar un cambio es si usted conoce lo normal. Entonces, ¿cómo conocemos lo normal? Si usted se evalúa, si usted se toca, si usted observa su parte íntima, que es fundamental para el hombre. Entonces, inmediatamente se nota un cambio, pues vamos a asistir a la consulta. Para mí el mensaje principal es, siempre con los hombres, asistir a consulta. Porque en nuestro país, en nuestro medio, pues la tendencia del varón es a callar, es a ocultar, es a no asistir al médico. Sí, posponemos mucho, no tenemos una cultura de visitar a los médicos. Después que salimos de la edad de la adolescencia, es difícil que nos vean, a menos que sea por una situación de emergencia. Antes solo se vacunaban las niñas contra el virus del papiloma humano, y de hecho, hoy en día se habla de la vacuna, la nonavalente, se contaba con la tetravalente, ¿verdad? Exacto. Ahora son 9 cepas. Esta nueva vacuna pues se utiliza para 9 cepas. También se están vacunando los niños, doctor. ¿Qué tan importante es esto de la vacuna, tanto
para las niñas como para los niños, para luchar contra este tipo de cáncer? Yo mencioné al principio del programa que el 50% alrededor de la causa es el papiloma humano. El 50%. A partir de los 9 años ya se puede vacunar los niños y las niñas también. Entonces, si podemos evitar que sobre todo las cepas más peligrosas de 16, 18, que están incluidas en la vacuna, pues estamos prácticamente previniendo la mitad de los cánceres. Muy bien. Dicen algunos colegas suyos, algunos médicos, consideran que en un plazo no muy lejano, en un tiempo no muy lejano, es posible que desaparezca, y perdona que introduzca esta parte de ginecología, pero como están enlazados con una de las causas, muy relacionados, que es posible que desaparezca el cáncer de cuello uterino y por ende me imagino que también en este caso del cáncer de pene, precisamente por el avance que se ha ido teniendo con la vacuna, doctor. Vamos a decir que se puede limitar, porque desaparecer hay otras causas, como por ejemplo, mencioné la fimosis, mencioné la inflamación, pero si logramos vacunar toda la población como es lo indicado, ¿cuál es el limitante con los niños? Que generalmente el seguro, la protección del gobierno es para las niñas. Entonces los niños no están en el régimen de seguro para la cobertura de la vacuna. Eso debe ser un gasto que asuma el papá, la mamá, los familiares. Pero doctor, perdona, yo escuché las últimas noticias, es que esta vacuna, si bien es cierto, estaba en el sector privado, pero el ministro de Salud Pública lo anunció para el sector público. Y me imagino que en este caso, aunque la población no tiene todavía la conciencia plena de que los hombres también, los varoncitos, deben irse a vacunar, pero la vacuna, según tengo entendido, las últimas noticias que he leído, para las niñas. Solo para las niñas. Sí, ese es uno ese dato no lo tenía. De los sesgos que tenemos en ese sentido. Pero yo creo que es un esfuerzo que se puede hacer. Repito, 50% es causa del virus papiloma humano. Ya lo demás, si tú circuncidas y vacunas al niño, sí, prácticamente el 70-80% ya está protegido. Pero el hombre, de hecho, se ha hablado de que el hombre mayormente no tiene tantos síntomas con el virus del papiloma humano, que es como un vector, podríamos nosotros decir, sino si se está trabajando solo con las niñas y no con los niños, estamos dejando una franja, un margen prácticamente la desprotegido mitad de la población. Entonces así no se va, como que no sería tan eficaz. Y sobre todo un ente multiplicador, porque el hombre es quien lleva, como tú dices, asintomático, no solamente en esa enfermedad, sino en otras. Entonces yo creo que es muy importante que la prevención sea en ambos sexos. Doctor, ¿y cuáles son los errores más comunes que cometen los hombres en cuanto a su cuidado o el cuidado de su salud genital? Yo pienso que el principal factor es la higiene. Una buena higiene, una buena inspección, y en eso la fimosis. Un hombre que no pueda retraer el prepucio jamás va a poder tener una buena higiene. Entonces, yo pienso que eso es lo principal en nuestro medio, la higiene y la falta de observación de su parte. Hablemos ya plenamente de los manejos, ¿no? Lo que tiene que ver con los tratamientos. ¿Cuáles serían en contra del cáncer de pene? Prácticamente todos los tratamientos son quirúrgicos. Es retirar la lesión, ya sea simplemente una recesión de la lesión per se en el sitio, y a partir del estadiaje, de qué tan avanzado esté, pues va a ser mayor o menor el tipo de cirugía que se vaya a realizar. ¿Cada qué tiempo un hombre debería hacerse una evaluación, verificar, doctor? No el autodiagnóstico, ¿no? Sino ir a su urólogo. Yo digo que la primera vez debe ser al nacer. Todo niño debe tener una evaluación urológica completa, no solamente por el cáncer, por el pene, sino por todos los genitales, testículos. El urólogo es como el médico internista del hombre. Y a partir de ahí, yo digo que después de la vida adulta, mínimo una vez al año. Mínimo una vez al año. Claro que sí. Doctor, recomendaciones finales sobre este tema. Bueno, yo debo recomendar siempre a los varones que asistan al médico, que vamos a la prevención. Por cada peso que usted invierte en prevención, se evita 10 en tratamiento. La circuncisión es muy importante, sobre todo realizarla en la edad temprana, antes de que inicien la vida sexual. Y la vacunación contra el VPH es la segunda herramienta más importante de mi punto de vista. Vamos a evaluarlo.
Bueno, ya usted nos dijo que la circuncisión pues contribuye, ¿verdad?, a la disminución del cáncer de pene. Definitivamente. Hay personas que entienden que también la circuncisión puede mejorar su funcionamiento sexual. ¿Eso es mito o realidad? Es realidad en un punto. Ajá. Sucede que cuando retiramos la piel del pene, Sí. el glande, que es la cabeza en buen dominicano, por la exposición a la ropa, además, aumenta unos milímetros en el grosor de la piel. Y los varones... Pero perdón, ¿eso es una ilusión óptica o es real? No, es una Doctor, reacción. espérate. Repite esa parte, repite esa parte. No es en longitud, es Ok. el grosor de la piel. Ah, ok. Y eso disminuye un poco la sensibilidad y al varón le gusta porque puede durar un poquito más la actividad sexual. Esa es la ventaja. No hay alargamiento, nada de eso, no. Sí, o un sea, poquito es una más de- realidad que es la una realidad. circuncisión puede mejorar La resistencia. La vamos a resistencia. decir. Su funcionamiento se Sí, vuelve claro. más sensible, como Menos sensible, vamos a menos decir. sensible. Sí. Y bueno, ya hablamos de la circuncisión y una lesión que no duele debe preocupar al paciente. Sí, y de más de 2 semanas sin curarse también debe preocupar bastante. 2 o 3 semanas, Sin que haya una curación. mal olor, También debe preocupar. debe preocupar. Bueno, gracias. Si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo y dónde podría contactarle, doctor? Bueno, en el número 829-719-8873 y en el Instagram, DR Eliel Luciano. Ahí está. Invitamos a nuestros oyentes, a nuestros amables televidentes a permanecer en nuestra sintonía porque al regreso vengo con una reflexión que hace día he estado por compartir con ustedes. Pausamos. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto y a descubrirlo te llama. Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. La zona colonial es testigo de que todo lo que se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo. Pero en la vida de todo hombre hay momentos en los que la salud nos pone a prueba. Uno de ellos es el diagnóstico de la disfunción eréctil. Probó fármacos, probó terapias, probó opciones temporales y nada funcionó. Cuando esto ocurre, no se trata de insistir en lo mismo, se trata de subir al siguiente escalón, la solución definitiva. ¿Conoce usted la prótesis de pene o la llamada bombita? La disfunción eréctil no es el final del camino. No. Para nada. Es el inicio de una nueva etapa bajo la guía correcta. Mi compromiso no es solo realizar una cirugía, sino ofrecerle una evaluación integral, seria y personalizada para determinar si la solución definitiva para usted es una prótesis de pene. No se resigne a vivir a medias. Es momento de que su vida íntima tenga el mismo esplendor que nuestras calles históricas. Fuerte, duradera y llena de vida. Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, reiterando nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí con nosotros. Miren, hace día he venido reflexionando, hace un tiempo, ¿verdad?, sobre la impulsividad, que es un tema que muchos profesionales de la conducta abordaron
hace más de unos 13, 14 años, recuerdo, el doctor César Mella, Secundino Palacios, entre otros expertos profesionales de la conducta, hablaban de esta impulsividad que muchas personas venía manifestando en la sociedad, y hoy nosotros vemos esto como el pan nuestro de cada día. Violencia en las calles, violencia en el hogar, violencia en las escuelas, violencia por todos lados. Hay una situación, como diríamos nosotros, epidémica. La gente anda espantada, la gente anda como el gatillo, el dedo sobre el gatillo. La gente fácilmente se enoja, fácilmente le va encima, fácilmente le dispara, le tira un golpe, le dice 2 o 3 cosas. O sea, es una situación. Ahora, uno se preguntaría, ¿solo esto está ocurriendo en República Dominicana? Yo creo que no. Parece ser que el mundo tiene una situación complicada, difícil, la gente está reflexionando muy poco, la gente está utilizando poco el diálogo para poder llegar a algún tipo de acuerdo. A mí me encanta citar al doctor José Dunker. Siempre he dicho que me fascinan sus libros. Tengo la dicha de haber leído una gran cantidad de libros del doctor José Dunker, mi amigo, mi hermano. Siempre que lo veo que tiene un libro nuevo, siempre me regala un ejemplar para leerlo, y luego que lo leo, cuando nos vemos, tenemos la oportunidad de compartir. El doctor Dunker dice en un párrafo en uno de sus libros que de las emociones básicas, menciona 3 fundamentales de las emociones negativas, que son miedo, vergüenza y culpa. Y yo quiero reflexionar más que todo sobre el miedo. Se ha escrito mucho acerca del miedo. De hecho, está aquel libro famoso de este escritor sobre la sociedad del miedo, la sociedad del miedo. La sociedad que vive espantada, la sociedad que vive angustiada, la sociedad que vive en pánico total. El miedo es una emoción. Yo siempre he dicho de alguien que comentaba precisamente sobre este libro de la sociedad del Hayes Boudet, es quien escribe este libro de la sociedad del miedo. El miedo es una emoción, como lo es la ira, como lo es la alegría, como lo son las otras emociones. El miedo a veces nos ayuda a evitar ponernos nosotros en riesgo, caer en ciertas situaciones, pero un miedo equilibrado, un miedo, diríamos nosotros, manejable. Ahora, cuando hay una situación de pánico, que es usted tener la sensación de peligro, real o imaginario, ahí hay una situación peligrosa, una situación preocupante. Y yo diría que más que miedo, la sociedad está en pánico. La gente tiene el botón del pánico encendido. Hay gente que sale de sus hogares predispuesta a cualquier situación que se presente. La gente sale con una programación de cómo se va y cómo se puede defender. El miedo o el pánico se manifiesta de diferentes maneras. Ustedes saben que hay personas que a veces sonriendo, pues se están cagando de un miedo, pero manifiestan una sonrisa. El miedo te puede paralizar. El miedo te puede hacer reaccionar de una forma violenta. El miedo también puede causar o hacerte correr frente a una situación de peligro. Son 3 acciones
paralización, correr o enfrentar. Pero vemos que la gente hoy en día más que todo está enfrentando, está reaccionando de manera violenta. A veces la gente cree que lo que el otro hace es por valentía. Yo siempre he dicho que la gente a veces confunde la violencia o la brutalidad con valentía y la prudencia con cobardía. Aquel que trata de manejar la situación, de evitar, aquel que razona, aquel que entiende que haciéndole un daño a usted se está haciendo un daño a sí mismo y a otros, a terceros, que trata de evitar los conflictos, es una persona que actúa con prudencia, pero otros lo van a ver de otra manera. Junto a este fenómeno se unen otros fenómenos. Por ejemplo, la necesidad que algunas personas sienten de grabar y no de intervenir para evitar un conflicto. La gente prefiere grabar a aquellos que se están matando a golpes y comentar encima del video, hacer de reporteros frente a estas situaciones. Ya hemos nosotros visto muchísimos casos y ahí es donde la gente se pregunta, aquellos que tienen un poco de conciencia, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué le está pasando a nuestra humanidad? Como bien reitero, este fenómeno no es solo en la República Dominicana. En estos días, un joven que había salido, no recuerdo bien de qué país, con unos compañeros a un paseo. Los compañeros lo lanzaron en un embalse de agua. El joven no sabía nadar y se ahogó. Y luego vemos los muy charlatanes compañeros dando declaraciones, tratando de librarse de culpa, pero nadie hizo nada para salvar a aquel que habían tirado al agua. Todo lo contrario, propiciaron de que esto sucediera. Y vemos muchos videos, muchas imágenes que llegan de diferentes partes del mundo de cómo están actuando algunas personas. Pero lo que está sucediendo en la República Dominicana preocupa. Preocupa porque se están perdiendo vidas de niños. Miren estos días lo que ocurrió en Conani, lo que ocurrió también en San Cristóbal, donde unos adolescentes le quitaron la vida a un niño de 10 años. Pero fue algo con acechanza y alevosía. Se lo llevaron a un lugar desierto para acabar con la vida de este pequeño. Cuando uno escucha también la narrativa de la niña que perdió la vida en un centro que se la llevaron para estar segura por situaciones y tristemente la asesinaron. Otras adolescentes, otras niñas, y ahí también viene o surge la pregunta, ¿qué nos está pasando? ¿Cuál es el espanto? Los individuos acostumbraban a reaccionar cuando sentían que sus vidas o su vida estaba en peligro. Cuando usted sentía que corría peligro, usted adoptaba una de las actitudes ya mencionadas, de correr, enfrentar o quedarse paralizado. Pero ¿cuál es ese peligro que la gente está sintiendo a diario? ¿Qué es lo que nos está produciendo tanto pánico que nos espantamos con nuestras propias sombras? Que somos capaces de espantarnos hasta con nuestra propia sombra. Decía Tito Livio que el miedo nos hace ver las cosas peor de las que son. Y yo creo que eso puede que nos esté pasando, que ya salimos programados de nuestra casa. Si se me mete un motorista, me lo llevo. Y el motorista sale, si me choca, lo rajo, como dice un amigo en una promoción.
si me choca los rajo. Y ya todo el mundo va a la calle con su programación mental. Y a veces puede que ni siquiera esté pasando algo real, entonces la persona reacciona. Recuerdo una marcha que tenían unos protestantes en Bonao, pero la situación estaba tan caldeada, estaba tan tensa, que se cayó una lata y apareció una persona que dijo, están tirando tiros, y sacó su arma y comenzó a tirar tiros por una lata que se había caído, pero ya estaban predispuestos, habían ido a eso. Y yo creo que lamentablemente la gente está saliendo a la calle con esa predisposición de pelear, de discutir, de arrebatarle la vida, de ver sangre, de ver la sangre correr. Es triste, es lamentable. Y yo he escuchado muchas opiniones, mucha gente hablar, y el problema continúa igual, completamente igual. ¿Cuál sería una propuesta real? La fuerza pública. Bueno, podría bajar un poco. Yo le he pedido al presidente, como en otras ocasiones ha ocurrido, que tire la guardia a la calle. Que tire la guardia, porque eso puede persuadir un poquito a algunos individuos. Porque cuando se pierde, y eso está en algunos libros de política, cuando ya la parte de la educación, de la orientación, no funciona, hay que usar la fuerza. Se debe usar la fuerza para persuadir un poco a aquellos violentos, aquellos que salen dispuestos a arrebatarle la vida. Hay que frenar, hay que presionar. Lo he dicho en reiteradas ocasiones. Al gobierno, al presidente. Reitero, cuando la gente dice que estamos falta de, yo le llamo escolaridad, porque la educación viene del hogar, la base que sustenta lo que le enseñan en las aulas, debe venir del hogar. En el hogar se hace la zapata, porque mira cómo están los mismos centros, los muchachos matándose, otros ensayando a ser delincuentes, como fue lo que vimos en la zona este, donde unos chicos se inventaron asaltar a unos muchachos que estaban saliendo de la escuela. Ya vemos lo que está pasando en las escuelas, donde maestros se fajan con alumnos, alumnos con maestros, con directores. Entonces, yo reitero, cuando no funciona nada, yo creo que la fuerza pública debe entrar para ver si podemos lograr algo. Tenemos una pausa, o ya llegamos al final. Nos vamos a la pausa. Al regreso sí estaremos ya en el cierre de este espacio. Pausamos. La zona colonial es testigo de que todo lo que se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo. Pero en la vida de todo hombre hay momentos en los que la salud nos pone a prueba. Uno de ellos es el diagnóstico de la disfunción eréctil. Probó fármacos, probó terapias, probó opciones temporales y nada funcionó. Cuando esto ocurre, no se trata de insistir en lo mismo, se trata de subir al siguiente escalón, la solución definitiva. ¿Conoce usted la prótesis de pene o la llamada bombita? La disfunción eréctil no es el final del camino. No. Para nada. Es el inicio de una nueva etapa bajo la guía correcta. Mi compromiso no es solo realizar una cirugía, sino ofrecerle una evaluación integral, seria y personalizada para determinar si la solución definitiva para usted es una prótesis de pene. No se resigne a vivir a medias. Es momento de que su vida íntima tenga el mismo esplendor que en nuestras calles históricas. Fuerte, duradera y llena de vida.
sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV Canal 32. El fenómeno de la violencia ha sido requete estudiado, además de ser algo histórico y estructural. Recuerden que la violencia es el uso de la fuerza o el poder de manera irracional y con la intención de dañar a otros, a segundos, a terceros. Y es lo que nosotros vemos en nuestra sociedad. Pero el fenómeno de la violencia, como bien señalaba, está relacionado con el miedo. Recuerden lo que había dicho del doctor José Dunker. Cuando ustedes ven a estos hombres asesinando a mujeres, miedo a que lo abandonen, miedo a quedarse sin nada o sin la persona, miedo a que quizás la sociedad se vaya a burlar de ellos, miedo a intentarlo de nuevo. Todo está completamente relacionado y actúan de ese modo violento. He citado en reiteradas ocasiones a Mahatma Gandhi, el cual decía que la violencia es el último recurso de los incompetentes. Las laceraciones, los daños que deja la violencia, recuerden que está relacionado con lo que es el miedo. Todo aquel que no puede detener su momento a escuchar al otro es por un asunto de miedo. Todo aquel que usted ve que su botón de pánico es tan sensible es porque tiene miedo. No es por valentía lo que lo hace, no. Es un asunto de miedo, de cobardía, más que todo. Y eso se puede demostrar. Ustedes escuchan, yo no estoy de acuerdo con algunos profesionales que dicen, no, pero los que actúan así es porque no tienen miedo. Todo lo contrario, muchísimo miedo. Miedo a todo. Pánico a todo. Pero el fenómeno de la violencia, señores, las consecuencias que dejan son funestas. La violencia destruye las sociedades. La violencia destruye las sociedades, señores. Entonces, los que vienen subiendo van imitando lo que van viendo. Por esa razón, señores, antes era, por no decir imposible, difícil escuchar que un niño le quitara la vida a otro niño. Pero ahora es como si nada. Ahora es como si nada de que un niño, un adolescente le quite la vida a otro. Y a veces dentro de la misma casa, siendo hermanos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Deja grandes consecuencias emocionales, físicas, porque hay laceraciones físicas cuando hay violencia. Trastornos mentales. Deja la violencia. Ustedes saben que hay diferentes tipos de violencia. Está la violencia psicológica, está la física, está la sexual. Y cuando usted analiza algunos datos, algunos temas que vemos, la cantidad de niñas que han sido violadas sexualmente. Y ya UNICEF ha dicho la cantidad de niños, 6 de cada 10 niños sufren algún tipo de violencia en la República Dominicana. Y estos niños que a veces no son atendidos oportunamente,
van a crecer con el botón de pánico que le estoy diciendo, alterado, sensible, que van, si no se tratan, ustedes saben que aquí estamos bastante limitados también, con esto de la asistencia psicológica, conductual, psiquiátrica. Bueno, en estos días el mismo director del Servicio Nacional de Salud reconocía la escasez de psiquiatras que tenemos en el país, de psiquiatras, de profesionales de la salud mental. Pero cuando usted también ve el índice o la prevalencia sobre las enfermedades mentales en el país, usted se espanta, se preocupa. Yo reitero todo lo que hemos escuchado, no, aparentemente como que no se tiene un plan real, ni siquiera piloto. Sabemos que las autoridades hacen el esfuerzo y hacen lo que pueden, pero para enfrentar el tema de la violencia hay que tener un buen plan, señores. Mientras tanto, yo creo que ante lo que estamos viviendo, amerita de que la fuerza vaya a la calle. Porque eso, aunque usted no lo crea, y se ha visto, porque ha habido momentos que los gobiernos han tenido que hacerlo, tirar la guardia a la calle. Tirar la guardia a la calle. E ir tomando algunas medidas. También he propuesto que hay entidades que si usted lo toma y forma un cuerpo, usted va a tener el hogar o la familia. Y que esas instituciones deberían trabajar en conjunto, funcionarían mejor. Yo creo que esas entidades son entidades que también el gobierno debería tomar en cuenta y fusionarlas. ¿Cuáles son esas entidades? Vamos a comenzar por los mayores. El CONAPE, el Consejo para las Personas Envejecientes. Ministerio de la Mujer. El INAIPI, lo que tiene que ver con la atención integral a la primera infancia. Y el Consejo para la Niñez y Adolescencia, CONANI. Esas entidades yo creo que deberían trabajar hasta en el mismo edificio, si fuera necesario. Aunque cada quien maneje su presupuesto. Pero debería existir una mejor coordinación entre esas entidades para un mejor funcionamiento. Y el trabajo en equipo, yo creo que de allí, entre tantos consejos, podrían nacer propuestas interesantes para ir a la fuente y trabajar con el hogar. Formar trabajadores sociales para que pudieran ellos visitar a los hogares dominicanos, hacer levantamientos e intervenir en aquellos que haya que intervenir. Es una propuesta que le he estado haciendo al gobierno dominicano. Traten de analizarlo porque necesitamos realmente una intervención rápida ante lo que está viviendo la sociedad dominicana. Señores, será hasta un próximo encuentro. Pásenla bien. Gracias por su atención.